Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a ustedes de la audiencia. Doctor, ¿en qué basó la estrategia de la defensa el día de hoy? Te escuché también solicitar la nulidad de la pericia contable. Incluso lo que más me llamaba la atención es que mencionabas a Fernando Carjallo, que es el primo de tu defendido González Chávez. ¿Y qué participación tiene él en todo esto? Bueno, por un lado, como ya se había realizado respecto a la defensa de Óscar Augusto González Gaer, se reiteró la solicitud de declaración de nulidad de la pericia del Ministerio Público en atención a que se violaron las reglas de designación e intervención por haber participado en la pericia un funcionario de Secrelat cuya participación no fue comunicada en ninguna etapa del proceso y surgió al azar la información en atención al interrogatorio a la perito. Eso es por un lado. Respecto a la pregunta que señalaste en relación a Fernando González Carjallo, lo que ocurre es lo siguiente. Existen diferentes cuentas en entidades bancarias y en un grupo de ellas, que son cuentas que son manejadas por Fernando González Carjallo, en alguna oportunidad, en algún periodo de tiempo, mi cliente fue firmante en esas cuentas. Nada más que firmante, quien administraba y manejaba y disponía tanto pagos como lo que implica recibir depósitos como consecuencia de su giro comercial era el primo Fernando González. Esa información ya la había comunicado Rubén González en sus declaraciones ante Contraloría en el año 2018. Estaba en conocimiento del Ministerio Público respecto a que el manejo de la cuenta correspondía, en este caso, al primo. No obstante esta circunstancia y por falta de desarrollo de una investigación adecuada, la perito del Ministerio Público atribuyó arbitrariamente los fondos manejados en estas cuentas a Rubén González Chávez. ¿Y qué es lo que se destacó o que destaqué de vuelta el día de hoy? Nosotros sabemos y es de público conocimiento que hay otra causa penal. En este caso en particular, la causa penal tiene por objeto a Ramón Mario González Jaer y a Fernando González Carjallo, una causa que es un desprendimiento de esta que actualmente estoy ejerciendo la defensa. Se inició como consecuencia de esta. Y en esa causa, el agente fiscal, luego de una pericia, luego de un análisis del comportamiento de la cuenta, el agente fiscal concluyó que en esa cuenta se administró según su criterio. Ahora, obviamente no conozco mayores temas que lo que señalo, y planteó una acusación señalando que en esa cuenta se administraron fondos que serían origen de actividades de préstamo. Actividades de préstamo en las cuales no está relacionado Rubén González Chávez, ¿verdad? Y el agente fiscal en esta otra causa pide, como consecuencia del resultado de esa labor de investigación, pide el comiso del 100% de esa cuenta de Fernando González Carjallo. ¿Esto qué quiere decir? Que la propia unidad de delito económico, porque la agente fiscal pertenece a esta unidad, y estando en el mismo edificio y a pocas puertas uno de otro, plantea una hipótesis fáctica totalmente diferente a la que plantean los fiscales en esta causa. Estas cuentas tienen un movimiento importante de fondos y realmente es una de las muestras por las cuales la perito del Ministerio Público en este caso le atribuyó manejos indebidos e irregulares que no corresponden a Rubén González Chávez. Consecuentemente se observa con claridad una falta de investigación en esta causa por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Hay una contradicción notable entre uno y otro planteamiento, y el Tribunal de Sentencia, como medida mejor proveer, pidió los antecedentes de la otra causa para hacer el análisis. Adicionalmente, en esta causa nosotros pudimos acceder a boletas de depósito, a cheques manejados en esas cuentas, y efectivamente con eso yo no hago un juicio de valor si finalmente están o no relacionados a los hechos de usura que le atribuyen a estas otras dos personas en otra causa, pero sí, gráficamente se comprobó de que el manejo de la cuenta no correspondía a mi cliente. Doctor, entonces estas cuentas que investigó la fiscalía y que atribuyó como de tu defendido Óscar González Chávez, en realidad corresponde a su primo, a Fernando Carjallo, quien también está en otra causa. O sea, tiene un proceso abierto por usura y por lavado de dinero. Decías en los alegatos finales esta mañana, y te escuchaba, al 100% de estas cuentas, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
y en guaraní es más de 20.000 millones. Y con lo que corresponde a tu defendido, doctor, ¿cuánto dinero le atribuye el Ministerio Público? El Ministerio Público le atribuye la mitad. ¿Por qué? Porque el perito del Ministerio Público, en lugar de analizar las cuentas, se limitó a mirar los nombres de los firmantes. Pero aparte de no considerar que cuando inició la investigación Rubén González Chávez ya no estaba vinculado a la cuenta porque él mismo solicitó salir. Una cosa es un firmante de la cuenta y otra cosa es la persona que libra cheque o que uno puede observar que participa de la operativa de lo que finalmente son negocios que generan los depósitos. En cuanto al libramiento de cheques y operativas que generó la realización de depósitos, se pudo probar que el 100% de la operativa no corresponde a mi cliente. Doctor, también te escuchaba decir en los alegatos con respecto al ex senador y hoy lo volviste a decir con respecto al trabajo de la perito Elizabeth Benítez. Reclamás que ella no hizo sola el informe, sino con ayuda de un funcionario. Eso está totalmente prohibido. ¿Podría tener una consecuencia si es que fue así, una consecuencia legal? Pregunto porque esto se va a determinar, seguro el tribunal va a verificar esta situación, pero hay una consecuencia detrás de esto porque esto es lo que prohíbe el Código de Organización Judicial justamente. Asimismo, hay dos niveles respecto a lo que pudimos comprobar en juicio. Por un lado, un perito que es auxiliar de la justicia. Eso es importante recordar. El perito, independientemente que sea o que tome intervención a propuesta de una de las partes, el perito se debe al sistema de justicia, no a las partes. Por eso existe una matrícula. En este caso en particular, conforme al Código de Organización Judicial y al Código Procesal Penal, los peritos deben personalmente y de manera directa realizar las operaciones periciales. Es decir, ellos no pueden delegar tareas. Y en este caso en particular, esa violación de reglas ya debería implicar como mínimo en ese contexto un procedimiento administrativo, porque ellos están sujetos a una regulación y a un control por parte de la Corte Suprema de Justicia. Delegar en forma oculta, como se hizo, como mínimo el primer paso requiere una verificación administrativa por parte de la Corte Suprema de Justicia y eventualmente un análisis en cuanto a la matrícula de esta profesional, por un lado, y punto uno. Y punto dos, está comprobado y filmado gracias a la transmisión por parte de la Corte Suprema en determinadas oportunidades en las cuales directamente, además de lo que mencioné, esta persona faltó a la verdad en su testimonio. Eso se denomina en la legislación paraguaya testimonio falso. O sea que la perito puede ser investigada por ser testigo falso. Así mismo, de hecho que lo voy a solicitar al final de los alegatos de la remisión de los antecedentes. Un ejemplo concreto, en uno de los momentos en los cuales la misma fue interrogada respecto a determinadas conclusiones que la misma volvió a ratificar, claramente posteriormente ella no señaló que al momento que ella estaba dando esas declaraciones, ella sabía de que esas declaraciones no correspondían con la realidad. Por eso posteriormente en el contrainterrogatorio se rectificó, pero ella nos aclaró de que se había previamente ratificado en las mismas, en pleno conocimiento de que eso no correspondía con la realidad. Eso se llama testimonio falso. Ya. Y doctor, también con respecto a Óscar González Daer, pediste la semana pasada la absolución en todos los hechos punibles. Mencionabas que el ex senador se había desvinculado ya de esta empresa Príncipe de Saboya, que es la que atribuye la fiscalía en el marco del supuesto lavado de dinero. ¿Sería también la misma defensa con respecto a su hijo? Porque quedó pendiente la alegación con respecto a ese hecho punible que vas a mencionar el miércoles. Sí, respecto al hijo, y por eso también separé los alegatos y me estoy ocupando por persona, porque así se comprende mejor las alegaciones. Respecto a Óscar González Daer, él estuvo pocos meses vinculado a Príncipe de Saboya, básicamente en lo que era su constitución, luego se desvinculó y se probó en juicio que no tuvo más participación alguna de finales del 2009 en adelante. Los hechos, eso es suficiente argumento respecto a Óscar González Daer. Ahora bien, los hechos que la Fiscalía menciona como supuestos hechos referidos al lavado de dinero
ocurrieron según el criterio de la Fiscalía en el año 2016. Básicamente la Fiscalía lo que atribuye son 4 compras de inmuebles en el año 2016, compras suscritas por Rubén González Chávez en su carácter de presidente de Príncipe de Visagoya. Ahí hay un correcto análisis por parte del Ministerio Público respecto a las capacidades financieras de Príncipe de Visagoya. Entonces, básicamente los alegatos cuando toque el momento en ese punto van a estar referidos a Rubén González Chávez y como Príncipe de Visagoya sí contaba con las capacidades económicas para adquirir esos inmuebles. Entonces, con respecto a él es una argumentación diferente respecto a los hechos y al fondo del asunto en cuanto a esa figura. Pero destacando también, yo creo que es relevante destacar, si nosotros hacemos memoria, cuando el Ministerio Público acusó y se publicitó su acusación, tenemos que recordar que el Ministerio Público señalaba de que Príncipe de Visagoya, sin supuesta capacidad financiera, había adquirido y administrado 198 inmuebles. Eso es lo que la Fiscalía había señalado originalmente. Y nótense la notable diferencia, ¿verdad? La redundancia que terminamos en los alegatos finales discutiendo 4. Con respecto a declaración falsa, sí coincidiste, doctor, en ambos casos, lo del ex senador y también de Óscar González Chávez, ya que no se habla de una prueba testimonial, es lo que alegaste también ante el tribunal. Sí, esa es una discusión que vale la pena realizar. Estoy convencida, así como grupo importante también de gente que trabajamos en el sentido de análisis de lo que es derecho penal material. Hay una confusión histórica por unas interpretaciones muy laxas en lo que es los alcances del 243. Realmente, y haciendo un análisis aplicando todas las reglas de interpretación de esta figura se refiere al testimonio, es decir, una persona que tiene el carácter de testigo, pero que por determinadas reglas de delegación legislativa y de competencia se permite en ciertos casos ese testimonio, en lugar de ser oral, que sea realizado por escrito. Y a ese grupo de lo que se denominan testimonios por delegación realizados por escrito no pertenece las declaraciones de Contraloría. No implica quitarle relevancia a las declaraciones de Contraloría, pero es una discusión netamente de derecho penal. Sí, por el título que tiene, ¿verdad? Ese capítulo donde habla sobre declaración testifical o testimonial. Doctor, ¿qué opinas sobre la presencia del diplomático de Estados Unidos presente junto con la fiscal general cuando la fiscalía iniciaba los alegatos finales? Y mira, fuera de lo que ya manifesté en su oportunidad respecto a, creo que hay que conectar con dos cuestiones. Por un lado, Estados Unidos ejerció su soberanía en su oportunidad sin dar explicaciones en cuanto a contenido respecto a lo que es la visa de esta persona. Eso es ejercicio de soberanía. Obviamente lo ejerce en su territorio porque su soberanía la ejerce dentro de su territorio. Conectar esa circunstancia, porque lógicamente la presencia conecta con esa circunstancia y es un aspecto a considerar porque parece el ejercicio de soberanía en un plano local que no corresponde. Pero independientemente de eso, yo creo que en realidad obviamente tuvo que haber habido una gestión para esa presencia. Yo creo que al final lo que demuestra es que posiblemente no hay muchos argumentos respecto a al caso y cómo fue planteado el caso en sede judicial, ¿verdad? Entonces, es el comentario que tengo respecto a eso. ¿Sentís que hay presión, doctor, por parte ya sea de Estados Unidos, también de los demás países? Porque siempre se vincula mucho este caso a lo que es la evaluación de Gafilat, atendiendo a que tus defendidos están acusados por enriquecimiento y sobre todo lavado de dinero. Y mira, yo creo que todas esas menciones respecto a Gafilat siempre fueron menciones que se realizan en el contexto de información pública, medios de prensa, obviamente no institucionalmente por parte de nadie. Gafilat evalúa el tema de lo que es cumplimiento normativo en materia de prevención y persecución de lavado de dinero y también evalúa lo que es efectividad en la aplicación de los instrumentos normativos tanto en prevención como lo que implica persecución penal. En este caso, a partir de lo que estamos discutiendo actualmente,
supuesto o la supuesta compra de irregular, vamos a poner un término, de 4 inmuebles. Y vuelvo a repetir, 4 inmuebles. Y doy un ejemplo, uno de los inmuebles vale 34 millones de guaraníes. Realmente yo no lo veo como un caso estrella para superar una evaluación. Y doctor, también por parte de la ciudadanía ves esa presión, los medios de prensa, porque como decís, son los medios de prensa lo que más vincularon, digamos, el hecho de la evaluación de Gafilat y todo lo que fue también la cuestión mediática en su momento cuando Óscar González Dar iba a prisión, cuando se le procesaba en aquel 2018, justamente en esta temporada entre agosto y septiembre de ese año, cuando él es imputado y bueno, finalmente renuncia a su cargo de parlamentario. O sea, todo ese proceso y la gente celebrando prácticamente eso. O sea, ¿sentís todavía esa misma presión también, doctor, en cuanto a la decisión que pueda tomar el tribunal? Y a ver, eso debería responder el tribunal de sentencia, pero lo que yo puedo señalar es lo siguiente. Independientemente de las expectativas, y mucha gente expresa sus expectativas por diferentes medios de comunicación o actividades, cada uno podrá tener su opinión. Aquí lo importante, y por lo menos lo que yo quiero rescatar y lo que me toca en este caso en particular, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos a esta altura de este siglo y conforme a las reglas del código vigente, estamos en lo que se denomina un derecho penal de acto y no de autor. Es decir, independientemente a la opinión que uno pueda tener respecto a una persona, bien ganada o mal ganada, lo importante es que dentro del sistema de justicia se evalúen conductas en concreto y se evalúe si existen pruebas respecto a esas conductas. Siempre que cualquier pronunciamiento abarque esos aspectos, pues bien, estaremos atentos y haremos nuestros argumentos. Cuando los argumentos en muchas de estas discusiones públicas se relacionan en realidad no con estas circunstancias, sino se relacionan con lo que antes se denominaba en la Edad Media derecho penal de autor, es decir, que le colocamos un rótulo a una persona y sobre la base de ese rótulo expresamos nuestras expectativas. Y siempre prefiero no participar en ese tipo de discusiones. Totalmente, doctor. ¿Me recordás cuándo asumiste la defensa? Pero recuerdo que Sara Parquet era la defensora en su inicio. Sí, asumí por parte. Respecto a Rubén González Chávez, asumí la defensa luego de la acusación del Ministerio Público. El Ministerio Público había acusado en septiembre del 2019 y asumí la defensa aproximadamente en noviembre del 2019 respecto a Rubén González Chávez. Y luego respecto al padre, asumí la defensa a finales del año pasado para el juicio oral. Ah, ok. Bueno, doctor, te agradezco el contacto. Esto sí, entonces, el miércoles de las 8, esto se va a extender, ¿crees? Nuevamente hasta el mediodía. ¿Hay mucho todavía que alegar sobre González Chávez? Sí, yo estimo que seguramente hasta cerca de las 13, estimo que concluiría en ese lapso de tiempo. Y luego estaremos atentos a si el Ministerio Público ejerce su derecho a réplica y bueno, de acuerdo a eso veremos cómo vamos avanzando. A unos días nada más ya de conocerse la sentencia. Correcto, así mismo. Doctor, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.